Siempre me he sentido abrumado por la condición de encarar la poesía, por la sensación de que uno participa de una borrachera colectiva, secular, que es la vocación por la palabra, por la construcción laberíntica de la palabra, porque uno en la poesía intenta resolver grandes conflictos filosóficos, existenciales, emocionales, pero a la vez uno los enreda con el lenguaje, los pone en otra dimensión, ¿no? Siempre he sentido que esto es como una especie de contrasentido, ¿no? O de contradicción propia de la poesía, ¿no? Tratando de desenredar, enreda. Y también he sido asistido por la vocación esa del anacoreta o del ermitaño, esa persona que se encierra, lo mismo en una cueva, que se aleja de la civilización con una especie de misantropía, odio a agorafobia, odia a las multitudes, a esta cosa concurrida de tanta soledad y desolación al medio de la concurrencia que vivimos en el mundo desarrollado, civilizatorio, ¿no? Y siempre para mí la poesía ha sido como ese refugio, como esa válvula de escape, ese meandro en el río por donde me escapo de la corriente fundamental y me mantengo dentro del agua, pero a la vez estoy en mi propia humedad, digamos, ¿no? En mi mundo erógeno de la palabra, de la invención, del imaginario. La poesía, que para mí siempre fue muy repudiable en su sentido trágico, ¿no? Yo veía que los poetas, y es verdad, nosotros, la humanidad como tal, habla más de su fracaso porque es una forma de patentizar un aprendizaje del error. La humanidad recala más profundamente, intelectualmente, memorísticamente, mnemotónicamente, hace más cuerpos de memoria con los fracasos, con las tragedias, con los choques, con los obstáculos, con los errores, que con los hallazgos, que con las victorias, que con los caminos luminosos. Fíjense que la primera poesía, que probablemente haya sido la épica, lo que hace es romper un poco ese molde porque es celebrativa de la epopeya, de la victoria en la batalla. Casi siempre los reyes tenían un poeta que era el que después hacía la crónica en verso de lo que había sucedido allí, ¿no? Y era una forma de exaltar victorias porque la poesía siempre quedaba reducida al mundo psicológico del dolor, y esto el romanticismo lo enfatizó mucho. Y hago este cuento porque ahora que están traduciendo mi libro La acrobacia del salmón al inglés, he tenido unos diálogos súper interesantes con su traductor, Vinén, un amigo que me conoce desde la infancia. Fuimos compañeros allá en Alamar, de un grupo incluso que se llamó El Quijote, donde hacíamos expediciones y aventuras culturales por todo el país. Él me conoce muy bien, conoce toda mi obra, conoce mi camino, mi forma de ver el mundo. Es una persona que es tan profunda, que él te puede llamar y tener una conversación de 1 hora sobre una estrofa, ¿no? Esa es la rareza de la que hablo, ¿no? Ese es vivir ese micromundo que no le interesa a nadie, que probablemente le cuente esto a un político y se cague de la risa, le cuente esto a un corredor de bolsa y me dé por un psicópata, le cuente esto a un camionero y me dé por un tipo que está perdiendo el tiempo en lugar de estar produciendo dinero para su familia, ¿no? Los poetas vivimos en una burbuja, vivimos poéticamente este planeta, y eso hay que entenderlo, y es una psicopatía de alguna manera, es una borrachera, ¿no? Y de alguna manera todos los relámpagos del mundo caen sobre la poesía. Por eso es que el propio Rubén Darío decíamos que éramos para rayos celestiales, ¿no? Todo ese dolor universal pasa por cada uno de nosotros cuando escribe un poema, y pasa en el sentido constructivo, positivo, en que uno quiere buscarle una solución al problema. Cuando yo escribí este libro, que afortunadamente tiene esa hermosa portada de José Luis Fariña, fíjense que es un salmón a contracorriente, las ideas primordiales, ¿cuáles eran? A mí me preocupa mucho la programación humana, la historia humana de esta civilización que somos, que se supone que tenemos a lo mucho, vamos a echar muy para atrás, al Cromañón, al Neandertal, al Australopithecus, vamos a llegar hasta allá atrás, vamos a suponer que tenemos 100.000 años, ¿no? O vamos a suponer que no, que es todavía más hacia allá, que es 200.000, que es 400.000, que existió el Jardín del Edén, un laboratorio donde vino una civilización en un planeta que se llamaba Nibiru y engendró en la probeta un experimento y engendró
a esta humanidad que somos, mezclando a esos homínidos con la categoría Anunnaki de ellos, ¿no? Que eran una civilización bastante desarrollada. En eso viene todo un legado de conocimientos y arquitecturas espirituales, mentales, gnósticas, que uno asimila, reproduce y no sabe por qué. Pero lo cierto es que estamos en muchas programaciones. Nosotros somos un molde programado, un software, que no podemos escapar de esa programación. Y fíjense que en la historia hay muchos intentos, y yo creo que es más elevado, es el de la anacoreta, ese iluminado que decide alejarse del mundo, hizo una cueva a meditar, encerrarse en una habitación y no hacer nada, no participar de la ebullición de la historia, del desenvolvimiento social. ¿Por qué? Porque el iluminado entiende que todo esto es una pérdida de tiempo, que todo esto es en vano, que a fin de cuentas estamos en una camisa de fuerza atrapados y que no logramos desmarcarnos de ese determinismo del programa al que fuimos sometidos, con funciones, con teleología, o sea, con destinos, con metas, con acciones a acometer dentro de la especie. Una de ellas, por ejemplo, es beligerar, es competir. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué no existe otro mecanismo de la sobrevivencia que no sea que el tigre se come al venado, que el águila se come a la ardilla, que el pez grande se come al pez gordo? ¿Por qué en un planeta tan exuberante de riqueza y de oportunidades siempre hay uno que tiene que someter al otro y siempre la lucha? Esa idea del evolucionismo darwiniano, ¿no? Esa idea que también fue trasladada por el marxismo, se la consideró también el psicoanálisis, esa cosa de los conflictos, ¿no? A flor de piel, la beligerancia, la necesidad de contrincar los unos con otros. Que contrincar significa un rango abierto muy largo, que es competir también, emular, negociar, dialogar. El diálogo, la conversación también es un mecanismo de sometimiento y de dominio, de vencimiento del otro, de liderazgo, de gobernar, el tema de la gobernanza. ¿Por qué unos quieren gobernar al otro y por qué no hay una capacidad de repartición territorial? Por ejemplo, esa obsesión con el territorio. Todas estas cosas a mí me preocuparon mucho desde niño, ¿no? La gente dirá, este tipo está loco, que se ha metido en esos temas. Bueno, eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa el tema de los bancos, ni cómo está el índice bursátil, que sí me interesa porque quiero saber esa neuro también a qué obedece, de dónde viene, y hay una historia detrás de todo eso que es mucho más interesante. Yo creo que lo que enseñó el surrealismo es a ponerle capas, ¿no? A ese inconsciente y a levantarlas y viendo lo que hay debajo y lo que hay debajo y lo que hay más profundamente intrincado, soterrado. Y toda esta fenomenología social no es más que la evidencia de una esencia férrea, durísima, inmovible, inamovible de nuestro comportamiento. Voy a leer el verso que suscitó todos estos comentarios locos, porque ustedes dirán, bueno, ¿y este tipo en qué está metido? Estoy metido contra el tema de la historia, la ebullición de la historia. La historia es una cazuela que se cuece a fuego intenso, igual que las revoluciones siderúrgicas, igual que los descubrimientos, el paso ese al neolítico, al descubrimiento de los primeros metales, el cobre, el bronce, el hierro, que trajo una revolución agraria, que trajo un cambio en la condición, en la civilización, como es el descubrimiento, por ejemplo. Estas son programaciones, yo le llamo a esto las programaciones, o sea, son accesos a conocimientos que nos han sido dados, no sabemos de dónde vienen. Uno dice, no, es que eso se le ocurrió a un tipo. Bueno, hay que ver ese tipo que estaba canalizando, hay que ver ese tipo cómo accedió a esa Big Data, ¿no? Me gusta mucho de este filósofo coreano, Byung Han, que él habla del dataísmo, ¿no? La infomanía, el dataísmo, la necesidad de construir bases de datos todo el tiempo que hemos tenido, ¿no? Entonces, esta información de descubrir, por ejemplo, las bridas, la silla del caballo, para entonces aprovechar al animal, someterlo, esclavizarlo, convertirlo en una herramienta y con ese entonces conquistar guerras, ganar batallas, liderar sobre el otro hombre que va caminando, caminar más rápido que ese otro hombre que va a pie, que camina bípedamente, el otro camina sobre cuatro, es más alto, más rápido. Y eso fue derivando en una división social, en una metamorfosis, en una forma metamorfoseada de valores hasta llegar al avión, al cohete ahora supersónico militar, al tranvía, al tren, al barco de vapor, a la flecha, al arco, la vela, señores, la vela. Ustedes imagínense lo que significó el descubrimiento de la vela para la humanidad, poder ponerle en las astas de los barcos
estas telas que se dejaban propulsar por el aire, y que de ahí vino la conquista de los ríos, después de los ríos, de los cauces y afluentes muy grandes, después de los mares interiores como el Mediterráneo, y después lo transatlántico. Y ahora la propulsión no es más que un principio metonímico de la vela llevado a los combustibles fósiles, y a ver cómo el cohete puede subir y salir por fin de esta bóveda celeste en la que estamos también atrapados dentro de otra programación. Y por eso es que no podemos hacer una vida intergaláctica. Y vienen todas estas narrativas desde que la conquista de la Luna y la conquista de Marte, y Elon Musk dice una cosa y la NASA dice otra, y el ser humano sabe que el camino va en otra dirección. En fin, que hay muchas cosas que son programaciones de programaciones que el poeta se cuestiona y se revisa. Yo me cuestioné en un momento condicionamiento biológico. ¿Por qué estamos limitados en este cuerpo, en esta dimensión, en esta entidad física? ¿Por qué tenemos que tener un alma? ¿Por qué no se nos permite propagarnos, viajar libremente, disfrutar de esta plenitud espiritual, ¿no? El Espíritu Santo del cual somos un elemento y el que estamos en correlación, en el que estamos gravitando. Todas estas cosas a mí me preocupaban mucho. Entonces estoy haciendo este poema que pretende revisar esa necesidad que tenemos de construir historia, ¿no? De secularizar la historia, de hacer una base de datos, hacer una cronología, de almacenar toda esa información, de tenerla como una especie de vía crucis que debemos atravesar todo el tiempo, como una especie de bagaje sin el cual no podemos caminar, y cómo algunos hombres iniciados, iluminados, han intentado superar eso con una especie de conducta más ligera de equipaje, ¿no? También me preocupa, y es una de las frases que me inspiró aquella idea de Pascal, de que todos los problemas humanos nacen cuando un individuo abandona la tranquilidad de su habitación y decide caminar el mundo y echa a andar. En esa acción hay el inicio de una problematicidad, de conflicto, hay engendramiento de ebullición, de historia, de conflictualidad, de choques, de partículas, de problemas. No podemos vivir sin problemas. Ese es otro de los mantras con los que estamos atrapados y no logramos escapar. Entonces le voy a leer este verso que a mí me cierra el poema fundamental de este libro, yo diría, que dice: ya sobran los hombres a caballo y no hay suficiente tierra para dar sepultura a tantos héroes y sueños descuartizados. Una nueva estirpe otea en las probetas la fecunda dicha que procura quedarse de brazos cruzados, tragar sin ansia la espumosa rabia, amar a toda costa, amar adredes, sin apuros, sin miserias, sobarle la panza al bullicio insaciable de la historia. La poesía no hay que explicarla, ¿no? Pero bueno, el poeta tiene que tener esa relación increpatoria con lo que escribe. Tiene que saber qué dijo en su borrachera poética. Y este traductor que es tan profundo, tan hermenéutico, que trata de desentrañar lo hermético, lo mistérico que hay en el poema, me empieza a preguntar: ¿quién es el sujeto, Ernesto? Porque tú estás hablando de que una nueva estirpe otea en las probetas. ¿Quién es esa nueva estirpe? Le digo, bueno, es el hombre de hoy, es el hombre que está confiado en la tecnología, es que está confiado en que el instrumental técnico va a modificar el destino humano, en que va a encontrar en las probetas la solución de todos los problemas que no ha resuelto la historia, que no ha resuelto la cultura, que no ha resuelto la educación, la iluminación intelectual del hombre. Y entonces hay que hacerla a través de la tecnología, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo los tecnócratas hoy, ¿no? De que ahora Elon Musk está proponiendo, con toda la cibercracia, que son como 7 o 20 compañías muy importantes, están hablando de que un robot va a tener mayor capacidad que nosotros. Entonces nos vamos a poner a merced de ese robot. Nuestra condición humana se supedita, se subordina, volvemos a reproducir otra programación, que es esa dialéctica, digamos, entre el amo y el esclavo, de la que hablaba Hegel, ¿no? Que reproducimos constantemente y a toda hora con todas las cosas, donde nos tenemos que supeditar siempre a un amo superior, sea del que sea, lo mismo una pareja, un jefe en el trabajo, un Dios superior, una autoridad pública, estatal, una ley. Siempre hay por encima de nosotros una entidad, un órgano controlador. Entonces vamos a suponer que la tecnología es la que va a tomar el mando de nuestros pasos, ¿no? Y hay una nueva estirpe que confía mucho en que esa tecnología va a resolver nuestros problemas. Y está oteando. Oteando es cuando miramos en el horizonte los barcos
lo que está sucediendo, las conformaciones de la tormenta, está oteando allá arriba en el carajo, que es donde se suben los marineros del mundo antiguo que venían en las goletas, en las carabelas, en los barcos aquellos de madera, en los galeones. Miran y otean, o cuando uno se para en una atalaya de un fortín, ¿no? De una fortificación a mirar en el horizonte, o hoy día cuando se ponen en las atalayas los vigilantes a ver si se acercan los enemigos en el ejército. En fin, esa cosa de otear en las probetas, una nueva estirpe otea en las probetas la fecunda dicha que procura quedarse de brazos cruzados, tragar sin ansia la espumosa rabia. Y él me dice, aquí hay una contradicción, Fundora, o sea, ¿de qué tú me estás hablando ahí? O sea, tragar sin ansia la espumosa rabia, o sea, quedarse tranquilo de brazos cruzados, no hacer nada, porque en esa inacción también hay una inteligencia humana. Y es la inacción que propone el Buda. Ante la angustia de la vida, ante la tragicidad de la vida, ante la callejón sin salida de esta vida, de esta existencia, que es polémica, infinitamente polémica, desgastantemente polémica, que pasa de tribulación en tribulación. Andamos atribulados en esta vida casi todo el tiempo. 70-80% de nuestra vida son tribulaciones. Entonces, una forma de reaccionar es el retiro a la meditación, al sosiego. No buscar la vida de la historia que es hacia afuera. La historia es generar representaciones, fenomenología, eventos, sucesos, objetos, manifestaciones concretas de tercera dimensión de lo que entendemos que es nuestro desarrollo. Cuando dice entonces el iluminado, el profeta, el místico, el llamado, el que ha sido convocado a revisar eso, que el poeta es uno de ellos, que a lo mejor hay una forma pasiva de no participar de ese bullicio de la historia, de esa locura política y económica, moral de la historia, donde unos quieren gobernar a otros, donde unos creen tener más razones que otros, donde se necesita tener un bando contrario y estar en una esgrima todo el día en la esgrima. Se te cansa el brazo con la espada todo el tiempo en la mano, señores. Entonces viene el iluminado y dice, mejor yo me quedo tranquilo en mi silla y no hago nada. Y yo reflexiono y yo silencio mi monólogo interior y yo encuentro el vacío y yo encuentro la unidad holística con la totalidad, con la infinitud, con el campo unitivo, con ese agave que lo conecta a todo, que es el amor. Y yo entonces me diluyo mi ego en esa holística, digamos, o en esa totalidad. Ese es el místico, que es una acción que es el que quiere quedarse de brazos cruzados y tragar sin ansia. ¿Por qué? Porque vivimos en una ansiedad, que es otra programación que nos han metido. Usted ansioso, levántese, vístase, afeítese, haga el desayuno, salga a trabajar, a producir, a crear plusvalía. Con esa plusvalía, con ese mísero salario que te da el jefe, tu empleador, tu amo, el Estado, la empresa pública, la empresa privada, paga los impuestos, paga las tarjetas de crédito. Con esa tarjeta de crédito, cómprate la comida con la que necesitas alimentarte para tener energía, para volver a salir. Entonces es un ciclo vicioso que es como una especie de máquina de vapor que va ebulliendo y necesita más dinamo y más energía y se acelera cada vez. Y entonces estamos en esa hiperactividad loca, frenética, sin sosiego, que es lo que ataca al místico, es lo que se resiste al místico, es de lo que se desmarca el místico, el iluminado, el poeta. Porque el poeta, cuando hace su burbuja y se mete en este mundo en el que estamos ahora nosotros conversando, no es el mundo de esa realidad ordinaria. Esa realidad ordinaria pertenece a otras reglas del juego. Eso es una jungla, eso es un sálvese quien pueda, eso es afilarse la garra y salir allá afuera a degollar a todo el que se te para adelante. El poeta no, el poeta está tratando de hacer un mapa psicológico, mental, metafísico, místico, filosófico, ético, donde él pueda desenvolverse en ese tsunami, pero con otras reglas del juego. Y para eso entonces crea una sobrenaturaleza. Ante esa naturaleza agotada, como dice Lezama, crea la naturaleza sobrenatural, artificial, que también es una inteligencia artificial del poeta, con imagos donde él cree que puede habitar esa psicopatía. Es un castillo que él va a habitar para escapar de esta otra realidad. Entonces, esta nueva estirpe otea en las probetas que hay una fecunda dicha que procura quedarse de brazos cruzados, no hacer nada, no salir de la habitación. Desde el momento que tú sales de la habitación empiezas a engendrar historia, porque tienes que pasar por conflictos, contradicciones, problemas, desafíos, retos, ¿no? Entonces, tragar sin ansia, pararle a esa ansiedad de todo, de quererlo todo y de hacerlo todo y de participar de todo. Por ejemplo, la historia es esa
ese dataísmo de que nos habla Byung-Chul, el filósofo coreano, de que todo lo tenemos que construir en memorias, en bases de datos, y a partir de ahí entonces la memoria artificial nos va a suplantar con toda esa memoria, pero esa memoria es desgracia. Vamos a hablar franco, la historia de la civilización es la historia de nuestra represión, la historia de nuestros fracasos. Eso es lo que dice Freud, por ejemplo. Y por eso es que Marx dice que la humanidad no avanza, porque no sale de la prehistoria. Y ese bagaje de toda esa memoria, todo ese dataísmo, toda esa infomanía, lo que hace es perpetuar el historicismo. Y usted tiene que pasar por una pila de arquetipos y patrones que repiten los hombres de generación en siglos, desde que existe la civilización allá en la famosa Sumeria, en el mundo de la revolución agraria sumeria, donde se inventó el número, la rueda, la administración. Pero probablemente por ahí surgieron también las artes, la poesía, la astronomía, mil cosas surgieron ahí de una manera muy sospechosa que todavía no entendemos. Entonces hay que tragar sin ansia esa espumosa rabia. Dice el poeta, la solución, que es la tercera persona que aparece en la estrofa, que es lo que mi traductor no entendía. Dice, ahí entra entonces la otredad del poeta, se mete con los personajes del conflicto y dice, amar a toda costa, amar adrede, sin apuro, sin miseria. ¿Por qué? Porque el poeta está convencido de que ese agave que lo conecta a todo es lo que le da sustentabilidad, es como se dice, no, ahora no reconozco bien esa palabra. No me gustan esos términos de la ingeniería social y política y de las narrativas construidas por la filosofía posmoderna y por todas las agendas del nuevo orden mundial. No me gusta ni resiliencia, ni nuevo orden mundial, ni agenda woke, ni equidad de género. Todo eso me parece que es muy prefabricado, que no es poético, es prosa, es burdo. Entonces, perdónenme en que apele a la sustentabilidad, pero el poeta quiere esa sustentabilidad, ¿no? Del amor, porque es el agave que mantiene todo cohesionado, linkeado, relinkeado, en armonía. El amor no es solamente una emoción desbordada, una emoción de la catarsis o de la euforia, que puede tener una solución trágica o una solución alegre. Si es trágica es catártica, si es alegre es eufórica, que es revitalizante, sino que también es aniquilante. El amor muchas veces, el amor desmedido, el eros desmesurado conduce a la muerte. Decía el de Eros y Civilización, Herbert Marcuse, uno de los grandes filósofos de la revolución beat y hippie. Todo eso está en mi libro Instinto de Barricada, que también está en Amazon, igual que está aquí. Aquí está dicho con lenguaje poético, allá está dicho con lenguaje prosaico y con una prosa poética digna del ensayo, que es otro género. Entonces, amar a toda costa, amar adrede, sin apuro, sin miseria. Hay que amar, señores, es la salvación, es la tabla de salvación en medio de este naufragio que es la existencia. No hay otra cosa que nos salva más que el amor. El dinero no nos ha salvado, el trabajo no nos ha salvado, el conocimiento no nos ha salvado. Las artes nos empiezan a auxiliar de una manera sublime. Y un poquito la ciencia. Quiero que esos son dos tablas de salvación de las que uno se puede agarrar prudentemente en medio de este naufragio que es la existencia y la civilización humana. Entonces dice el poeta, como remate, como conclusión de su libro, sobarle la panza al bullicio insaciable de la historia. Un poeta que sabe que es un salmón a contracorriente, porque el salmón tiene un destino. El salmón, si no llega a su afluente, si no llega a esa primera fuente que brota, a ese primer lago, ese primer manantial, si no llega a ese manantial, él no puede desovar, él no puede engendrar progenie, descendencia, él no puede poner los huevos allí para que nazcan nuevos salmones, que entonces salmones hijos, que entonces vuelven a caer por la afluente y van al mar. Y repiten el ciclo infinitesimal. Los animales no son tan estúpidos. En esa programación genética también está el hombre, que es otro estúpido animal. Y repite miles de modelos y de arquetipos y de patrones fijos que le han sido inculcados desde los genes, desde la conciencia, desde la supraconciencia, desde el inconsciente, desde la cultura, desde el historicismo, porque el historicismo es una forma de todo eso convertirlo como en un gravamen inamovible que no se puede cuestionar, que no se puede cambiar. Entonces el salmón, como el hombre, como el poeta, tiene ese destino que tiene que ir allá arriba y que encuentra por el camino una gran épica, una gran osadía. Tenés que pelear contra corriente, ir contra la corriente de risa salta y una misión abnegada, un tesón, un frenesí, una energía desbordada que lo empuja a cumplir con una meta que la cual no ha elegido él. Alguien, otro, eligió ese camino por él. Y en eso hay una dependencia, en eso hay un principio de servidumbre,
diría el filósofo Hegel alemán en su fenomenología del espíritu. Entonces, está sometido a ese principio sobre que es el dictamen de los genes, que es una información que está ahí como estamos en nosotros, construir sociedad, construir familia, construir civilización, construir desarrollo, crecer, 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 y no nos damos cuenta que estamos en una ecuación que es una trampa. Pero ¿qué pasa con el salmón? Que en ese periplo de audacia, en esa épica mayor, en esa epopeya, en esa virilidad de testosterona, de subir contra la corriente, de brincar, de brincar, de brincar, se puede encontrar en el camino un oso, que es un animal superior, que es un obstáculo, que se lo puede devorar en el punto máximo de su acrobacia. Cae en la boca del oso y aquí se acaba su historia. Fíjense ustedes la paradoja de la existencia. De eso habla este libro. Y de eso es que habla el sobarle la panza, porque ese sobarle es acariciar, tranquilizar, generar sosiego, reposo, compasión, una mirada compasiva ante la desgracia de la historia. Es lo que hay en mis dos últimos libros, tanto en el de poesía como en el de ensayo. Una inconformidad, un malestar, un estar incómodo, una queja, ¿entiendes? Como hicieron los primeros escritores, ¿no?, de la patrística, ¿no? Eso tenía un término en latín que a mí me gustaba mucho, ahora no me viene a la mente. Un lamentum. Estos libros son lamentum, por eso la literatura está llena de quejido, un quejido contra esa noche, contra esa oscuridad de la existencia. Y en eso quiero dejar como mensaje de que quizás ese sea nuestro máximo esplendor como especie, ¿no? Esa paradoja en que vivimos entre un destino, una programación, una información, mensajes que vienen desde nuestros genes hasta nuestra cultura, que nos acarrean y nos llevan a un destino, y la iniciativa individual, subjetiva de cada uno de nosotros por acometer esa trama de una forma diferente, de una forma vistosa, de cómo salirnos del guión, aportarle a ese guión, llegar a esa meta, pero de una manera corrigiéndola, provocándole un update, ¿no? Y esos son los resets, también son los resets de la humanidad y de la historia, que a veces se hacen con buenas o a veces se hacen con malas intenciones. El hombre está metido en una ecuación irresoluta, el hombre está metido en una paradoja prácticamente absoluta. El hombre no sabe quién es, ni a dónde va, ni cómo puede optimizar sus procederes, pero el hombre, sin embargo, no puede soltar el remo. El hombre ha de salir a caminar, aún presienta los barrancos. Y esa es la maravilla poética de la condición humana. Muchas gracias.